En la clase de hoy vamos a hablar sobre familia. Después de haber hecho un recorrido histórico sobre cómo fue cambiando la familia a lo largo del tiempo, vamos a ver cuáles son los tipos de familias que hay hoy en la actualidad y vamos a ver también qué es lo que hace que una familia sea funcional o disfuncional. La primera clasificación que surgió de familia subdividía a la familia en estos tres tipos. Por un lado teníamos la familia extensa, que era la reconocida en la antigüedad, en donde se tenía muchísima cantidad de hijos, porque se consideraba que la necesidad primordial de la familia era el procrear, y tener mucha cantidad de hijos aseguraba también poder sobrellevar el tipo de vida de la época, en donde los niños salían a trabajar junto con su padre en el campo y las niñas se quedaban haciendo las tareas del hogar. Y se consideraba que la familia era más productiva si tenía más cantidad de miembros, porque esto aseguraba la mano de obra gratuita. Por otro lado, después de la revolución industrial, surge la familia nuclear. Acá la cantidad de hijos tenía que ser menos para que sea apropiada con la nueva sociedad que aparecía. Tener cantidad de hijos muy grande no aseguraba una buena estabilidad económica y un buen pasar. Se consideraron las familias numerosas como inapropiadas para poder sobrellevar las nuevas condiciones sociales y también económicas. Por eso que aparece este tipo de familia en donde está compuesta por madre y padre y entre 2 y 3 hijos, que era lo considerado correcto. También a lo largo del tiempo va apareciendo lo que es la familia extendida. La familia extendida es cuando viven madre, padres y sus hijos y también algún miembro de otra generación. Acá pueden entrar los abuelos. Este tipo de familias suelen estar muy presentes en las épocas de crisis económica, en donde para poder sostener estas crisis en un hogar conviven varias familias o varias generaciones de la misma familia para poder de esta manera apaliar los golpes económicos de la crisis. Hoy se ve muy habitual, esta fue una familia muy predominante después de la crisis del 2001 en Argentina, en donde los hijos se quedaban a vivir con los padres y armaban la familia en la casa de sus padres o sus suegros, porque de esta manera se ahorraban el tema de pagar un alquiler y podían de esta manera continuar con las actividades familiares dentro del mismo hogar. María de la Luz Álvarez Marín va a hablar en su libro Cambio Social y Familia de cómo se fueron dando cambios a través del tiempo de la familia, en donde a lo largo del tiempo van a ir optando por tener menos cantidad de hijos. Un artículo remencionado sobre esta perspectiva que propone la autora se llama Cada vez somos menos y va mostrando, dentro de una línea de tiempo, cómo el promedio de hijos va cambiando. Hay muchos factores que influyen. Por un lado, tenemos lo económico, de lo difícil de sostener las familias numerosas, y por otro lado también el cambio de la mujer dentro de la sociedad, en donde ya no se ocupa solamente de las tareas domésticas de criar a los hijos, sino que conjuntamente con el hombre sale a trabajar. Esto también hace que cambie las estructuras familiares, porque al cumplir un rol más activo dentro de lo laboral, se desprende de este rol familiar que le era a cargo naturalmente o históricamente. Podemos ver cómo desde un promedio en la década del 70 de 8 hijos va bajando, llegando a la década del 90 con un promedio de 3 hijos. Luego también van a influir factores económicos dentro de la crisis que se empieza a dar a través del 2000-2001, en donde el promedio de hijos baja a 2 hijos por pareja. 2010 el promedio de hijo baja a 1. Esto se influye también no solo por esta crisis económica, sino por un cambio de ideologías. Incluso hay un gran auge al día de hoy en donde las parejas deciden alargar la llegada de los hijos
y conformarse primero dentro de lo personal como pareja en un disfrute diferente, en hacer viajes, compra. Hay una denominación, a estas parejas se las conoce como DINK, que significa doble ingreso sin hijo, la traducción al español, y tiene que ver con esto, con una ideología en donde propone que las parejas primero deben hacer viajes, disfrutar, tener el hogar, un auto, y resignan, al menos momentáneamente, la posibilidad de tener hijos. Todos estos cambios en la estructura familiar se fueron dando paulatinamente a través de los cambios sociales, las crisis económicas, los nuevos roles de la mujer dentro de la sociedad, las ideologías que van cambiando, las necesidades de las personas que van cambiando. Esto fue muchas veces cuestionado, esto de, por ejemplo, la pareja sin hijo, muchas veces no se consideraba como una familia, y dentro de lo social siempre estaba esta mirada puesta en que una pareja debía tener hijos para ser considerada una familia. Hoy esto está mucho más naturalizado, forma parte de nuestra vida en sociedad y ya hoy se considera a la pareja, aunque no tuviera hijos, como una familia. Acá tenemos una clasificación dividida en 5 grupos, en donde están las necesidades fundamentales de los hijos que las familias tienden o deberían cumplir. Por un lado tenemos las biológicas. Acá estarían las necesidades de alimentación, temperatura, higiene, sueño, ejercicio físico, protección de riesgos. Otro de los grupos son las cognitivas. Y dentro de las cognitivas tenemos necesidad de estimulación sensorial, la exploración del medio físico y también del medio social, la comprensión de la realidad física y social y la adquisición de un sistema de valores y de normas. También están las necesidades de tipos afectivas, en donde acá se encuentra la seguridad emocional, la identidad personal, la autoestima, el contacto con los del otro sexo, en la protección de riesgos imaginarios. También tenemos las necesidades de tipo sociales, la construcción de redes de relaciones sociales, la necesidad de participación, la necesidad de autonomía progresiva, la interacción lúdica y por último las necesidades de tipos educativa, que estas van a ayudar a este miembro de la familia a conformarse como un ciudadano democrático, como un sujeto activo de la sociedad, entendiendo los valores, las normas de convivencia sociales. Según la Organización Mundial de la Salud, podemos definir a la familia como el conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizados en roles fijos, o sea, padre, madre, hermano, etc., con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los une y los aglutina. La evolución del concepto y los tipos de familia ha variado progresivamente, al igual que lo ha hecho la sociedad y la cultura. Esto ha dado lugar a una diversidad muy celebrable. En la actualidad existe una gran diversidad de familias, y todos los tipos de familias actuales existen en igual capacidad en lo que se refiere a cubrir las necesidades básicas que le competen. Está totalmente comprobado al día de hoy que esta diversidad en los tipos de familia no influye ni determinan la capacidad que tienen esta de poder cubrir las necesidades básicas que le competen. ¿Cuál es la función de la familia? Las funciones que tiene una familia van a estar relacionadas con cubrir una serie de necesidades básicas. Por un lado tenemos la necesidad de tener, refiriéndose meramente a lo material, que son los aspectos económicos y educativos necesarios para vivir. Por otro lado, tenemos la necesidad de relación. La familia es quien enseña a sociabilizarse, a comunicarse con los demás, el querer y el sentirse querido. También está la necesidad de ser, y la familia es quien debe proporcionar al individuo un sentido de identidad y de autonomía. Como ya estuvimos mencionando, hay una gran diversidad de tipos de familia. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de familias que podemos encontrar en la actualidad.
Por un lado tenemos la familia sin hijos. Este tipo de familia está conformada por una pareja sin descendientes. El hecho de tener hijos no es sinónimo de ser familia. Las parejas sin hijos también son familia. También tenemos la familia biparental con hijo. La familia biparental con hijo es la más clásica, conocida como familia nuclear o familia tradicional. Está conformada por un padre, una madre y él o los hijos. Tenemos también la familia homoparental. Las familias homoparentales son aquellas que están formadas por una pareja homosexual, ya sea de dos hombres o de dos mujeres, con uno o más hijos. Tenemos también la familia reconstituida o compuestas. Las familias reconstituidas o compuestas son las que están formadas por la fusión de varias familias biparentales. Son las conocidas familias ensambladas, los tuyos, los míos, los nuestros. La familia monoparental son las familias que están formadas por un único adulto con hijo o hijos. Tenemos también la familia de acogida. Las familias de acogida constan de una pareja o un único adulto que acoge a uno o más niños de manera temporal mientras que no puedan vivir en su familia de origen o mientras no encuentren un hogar permanente. Son familias temporales que se encargan de ofrecer a menores en situación de necesidad el mejor entorno posible hasta que sean adoptados definitivamente o hasta que su familia biológica pueda ocuparse de ello. El acogimiento puede ser de urgencia, de corta duración, que es hasta 2 años, o de larga duración, que es cuando dura más de 2 años. También se pueden dar los fines de semana o en las vacaciones escolares. Otro tipo de familia va a ser la familia adoptiva. Las familias adoptivas constan de una pareja o un adulto en solitario con uno o más hijos adoptados. Y por último, tenemos la familia extensa, que la familia extensa está formada por varios miembros de la misma familia que conviven bajo el mismo techo. De este modo pueden convivir padres, hijos y abuelos, o padres, hijos y tíos. Habiendo visto esta clasificación de los tipos de familias que podemos encontrar en la actualidad, nos encontramos con que familias hay muchas, que son todas diferentes, pero que aún así todas son familias. Es evidente que las familias han cambiado a lo largo del tiempo, pero la aceptación social no las ha acompañado a todas al mismo ritmo. Son muchos los estudios que ponen de relieve que estas familias se encuentran con el rechazo de la sociedad en la que viven, dado que la población tiene que quedarse estancada en los valores, en las creencias, en las costumbres de lo que debería ser considerado como una familia normal. ¿Cómo vas a ser madre tú sola? Eso no se puede. Los hijos de los gays serán gays seguramente. El novio de tu ex seguramente va a manipular a tu hijo. Pero si no tienes hijo, ¿cómo vas a ser considerado una familia? Estas son algunas de las frases que van surgiendo o fueron surgiendo o se siguen todavía escuchando con respecto a los prejuicios y estereotipos que aparecen ante estas nuevas estructuras familiares. Los prejuicios y los estereotipos generan malestar tanto en quienes los dan como en quienes los reciben. Normalizar las nuevas formas de ser familia es fundamental tanto para los adultos como para los niños. Finalmente, un clima de hostilidad puede llegar a ocasionar problemas psicológicos en los miembros de las familias consideradas como no tradicionales. La teoría familiar sistémica propone entender a la familia como un sistema. Un sistema es un conjunto de reglas o principios sobre una materia que están relacionados entre sí. O sea, es un conjunto de cosas que ordenadamente, relacionadas entre sí, contribuyen a un fin determinado. Se destaca la interacción y el orden a una finalidad. La familia, como sistema, juega un papel importante no solo en el proceso generador de la enfermedad, sino en su rehabilitación, a medida en la que obstruya o cumpla con sus funciones básicas. En el grupo familiar, en tanto sistema dinámico en interacción con el medio en el cual se inserta y se desarrolla, o sea, el contexto temporal y espacial, de tiempo y espacio, el comportamiento de cada sujeto está relacionado de un modo dinámico con el de los otros miembros de la familia.
y al equilibrio del conjunto del mismo. La familia conforma una red de comunicaciones entrelazada en la que todos los miembros influyen en la naturaleza del sistema, a la vez que todos se ven afectados por el propio sistema. Toda organización o sistema llevan implícitos una serie de objetivos que justifican su existencia como tal. La familia es un sistema abierto y en continua transformación, viviendo cambios y modificaciones que son distintos en cada momento de su evolución. Define y configura el desarrollo de la persona desde su concepción. A partir del enfoque sistémico, los estudios de la familia la definen como un grupo o conjunto de personas con una identidad propia y como un escenario en el que tiene lugar un amplio entramado de relaciones. Es una estructura que va más allá de la suma de sus individualidades que la componen. Se construye mediante un sistema de valores y creencias compartidos, por las experiencias vividas y por los rituales y costumbres transmitidos generacionalmente. Esta cultura familiar fortalece el sentido de pertenencia de sus miembros, da respuesta a sus necesidades de filiación y sostiene la homeostasis, o sea, el equilibrio. La familia es un sistema, un conjunto, pero que a su vez también está compuesto por otros subsistemas. Cada integrante de la familia interactúa y se relaciona en otros ámbitos, fuera del ámbito familiar, y esto también hace que otros subsistemas participen o interactúen con el sistema central. Decimos que la familia es un conjunto. Hablamos de conjunto como una totalidad, una gestalt. Es una estructura que va más allá de la suma de las individualidades que la componen. Esta se construye mediante un sistema de valores, de creencias compartidas, también por las experiencias vividas, los rituales, costumbres que son transmitidos de generación en generación. Esta cultura familiar es la que fortalece y le da el sentido de pertenencia a cada uno de sus miembros, da respuesta a sus necesidades de filiación y sostiene la homeostasis, que es el equilibrio necesario que necesita este sistema. Como conjunto estructurado tiene componentes, los cuales vamos a ver a continuación. Uno de los componentes de este conjunto es la estructura. La estructura tiene que ver con la organización de la vida cotidiana. Incluye reglas de interacción y también la jerarquización de las relaciones, tanto las relaciones entre los familiares como las relaciones que se dan con el exterior. Se indica quién pertenece y quién queda por fuera del grupo familiar. Dentro de esta estructura también están las reglas. Las reglas condicionan las relaciones familiares. Suelen ser acordes con los valores y las creencias de la familia y regulan también la detección de las necesidades de sus miembros y la comunicación. Si son demasiado rígidas e incuestionables, cualquier cambio se percibe como una traición o como una amenaza. Otra cosa muy importante para tener en cuenta dentro de esta estructura es el liderazgo. Dentro de una familia hay integrantes que ejercen mayor influencia en la elaboración y en el mantenimiento de las normas. Son a veces también los que implican sanciones familiares para aquel que no cumpla con las reglas o las normas. La estructura familiar es asimétrica y la funcionalidad del sistema es mayor cuando el liderazgo es democrático o existe una autoridad flexible. Las familias autoritarias generan modelos familiares con más carencias para el desarrollo y con menos satisfacción de las necesidades de sus miembros. Otro componente del conjunto es la persona. La persona es el sujeto activo que tiene la capacidad de modificar el sistema, o cambiar las metas, o también los procedimientos. No queda reducido a un mero producto de esta estructura. El sujeto es activo y en tres dimensiones: como procesador activo de la información, como estímulo con impacto en el sistema y también capaz de desarrollar una comunicación autorreferente, o sea, entablar también un diálogo interior con el mismo. La resiliencia, que es la capacidad de salir fortalecido ante una situación adversa, supone una resistencia individual
a estos entornos adversos, o sea, se va a resistir, no se va a adaptar fácilmente. Pero la persona va a buscar referentes o tutores dentro del entorno próximo que son con los que se va a apoyar para potenciar su desarrollo tanto personal como social. Otro componente de este conjunto es el propósito. Toda familia es un sistema orientado a la consecución de determinadas metas. Las metas son en principio asignadas socialmente. Estas luego se interiorizan y refieren a la protección y a la educación de los hijos, por ejemplo, una de las principales. Y por otro lado también a la interacción en la comunidad como miembros activos. Casi todas las culturas y en todos los momentos históricos, estos son los propósitos principales que tiene una familia. Hoy las metas son diferentes en cada comunidad y depende también la etapa de desarrollo que se encuentra la familia. Pero siempre va a haber dentro de esta estructura, de este conjunto, un propósito que tenga esta familia. Otro de los componentes de este conjunto es la autoorganización o lo autoorganizado de esta familia, de este sistema. La familia es un sistema autoorganizado porque se plantea metas y también los medios para lograr sus objetivos. Es un agente de su propio desarrollo, de sus cambios, a través de estrategias, de normas, de recursos, de procedimientos, que todos los miembros van aportando para poder lograrlo, para poder autoorganizarse. La autoorganización es una posibilidad de recabar información sobre el proceso de este desarrollo familiar, en donde van a poder tener en cuenta los logros alcanzados, la eficacia de estas reglas y de las estrategias que pusieron en marcha para poder ver si esta autoorganización fue efectiva o si tienen que ir haciendo cambios para poder llegar a cumplir los objetivos que se propusieron. Por otro lado, tenemos también como componente de este conjunto la interacción. Los miembros de la familia permanecen en contacto a partir de los intercambios, de una mutua influencia que se da entre integrante e integrante. Estos intercambios son bidireccionales, o sea, en dos direcciones, un ida y vuelta, o circulares, que tienen que ver con toda la familia, ese mensaje que circula a toda la familia, a todos los miembros. La circularidad lo que hace es mantener la idea de totalidad. Se trata de intervenir en el sentido del cambio, interactuando todo el sistema familiar al mismo tiempo. Por último, tenemos como aspecto importante de este conjunto, es que los sistemas tienen que ser abiertos. Hay sistemas que son abiertos y otros que son cerrados. Esto va a depender de cómo se intercambia o no energía, información con el exterior y el interior del mismo. La familia es un sistema abierto. Presenta límites que separa a esta familia con el exterior, pero son límites permeables que permiten la influencia de otros sistemas, que puede ser la escuela, el barrio, la iglesia, que esto hacen que estén en continua interacción con los demás sistemas, o sea, que no están separados o excluidos del resto de la sociedad, sino que hay una vinculación que es dialéctica con respecto a estas relaciones que se van dando entre el interior de la familia y el conjunto de las relaciones sociales que están por fuera. Obvio acá van a estar condicionadas por los valores y las normas de la sociedad. Dijimos que en la familia hay necesidades que deben ser satisfechas y que justamente la función de la familia tiene que ver con poder satisfacer estas necesidades que surgen. Ahora, cuando hablamos de disfuncionalidad, vamos a hablar de que hay algo que falla
y no permite que la familia pueda llevar adelante estas funciones. Se consideran que los sistemas familiares gravemente disfuncionales son aquellos que no pueden cumplir con estas funciones. Se habla de sistemas familiares gravemente disfuncionales porque en realidad todas las familias presentan cierta disfuncionalidad. O sea, siempre hay una falla, aunque sea mínima, en poder cumplir con todas las funciones que requiere este sistema familiar. No existen familias plenamente funcionales, a eso nos referimos. Ahora vamos a ver cuáles son las cosas, los aspectos importantes que nos permite diferenciar a las familias funcionales con las disfuncionales. Vamos a acentuar en las características de la disfuncionalidad. Una de las características de las familias con disfuncionalidad son las coaliciones transgeneracionales. Estas son alianzas que se realizan entre dos o más integrantes contra un tercero. Y hablamos de transgeneracionales porque tiene que ver con esto de que pasan de generación en generación. Y se pueden producir estas alianzas en contra de un tercero de una generación pasada con la cual no han tenido relación o una relación muy remota o alejada. También tenemos como otras características los juegos sucios. Estos son dinámicas de alianzas y coaliciones, o sea, uniones que se establecen para ir en contra de otro integrante. También está el diálogo monologal, que es la imposibilidad de establecer diálogos con los otros, sino que predominan los monólogos. La comunicación no es dialógica. Las creencias rígidas, que poseen estereotipos que inmovilizan la posibilidad de cambios positivos, es otra característica de familias disfuncionales. También las situaciones de apegos con trastorno, o sea, vínculos estereotipados y frustrantes. También tenemos como característica el inadecuado manejo del estrés familiar. Al no poder dialogar de manera efectiva, se actúan los problemas, y esto incrementa el estrés en la familia, apareciendo así los síntomas. También tenemos como característica de la disfuncionalidad el déficit en las funciones materna o paterna, que es el inadecuado ejercicio de las funciones tanto en los roles como en las tareas. Continuando con las características de una familia con disfuncionalidad, podemos encontrar el congelamiento de la familia en alguna etapa del ciclo vital familiar. Esto quiere decir que el pensamiento que va a tener esta familia es que todo tiempo pasado fue mucho mejor, por lo cual cada situación nueva, cada cambio que se quiera incorporar es considerado como una amenaza. La indiscriminación, o sea, el borramiento de las fronteras entre integrantes que producen la simbiosis, es otra característica de la disfuncionalidad. La simbiosis está definida como una relación en la que dos o más individuos se comportan como si fueran una sola persona. O sea, se sienten incapaces de tener una personalidad completa sin la otra persona a su lado. Y elige una persona complementaria, o sea, se complementan uno con el otro. No tienen una personalidad discriminada o propia. Tenemos también los conflictos entre autonomía y dependencia. Acá los integrantes aspiran a una autonomía, pero que luego no la pueden sostener y recurren a la dependencia. Tenemos por otro lado el agotamiento tanto individual como familiar, que se trata de este estrés que hablábamos anteriormente, que provoca ciertos síntomas. En este caso ya se produce la evolución de esos síntomas, produciendo el agotamiento. Otra característica de la disfuncionalidad es la endogamia. Acá le cuesta incorporar lo nuevo y se cierran sobre sí mismas, viven el exterior como amenazante, como peligroso. También es característica de la disfuncionalidad los problemas con los límites. La oscilación entre límites rígidos, que no son flexibles, no son movibles ni dinámicos, o la ausencia total de los mismos, o sea, la ausencia de límites. Y por último, tenemos la jerarquización del acto contra la palabra,
que es la incapacidad de poner en palabra las frustraciones, por lo tanto las terminan actuando o se terminan enfermando. Salvador Minuchin, médico psiquiatra y pediatra, fue un destacado terapeuta familiar y creador de la terapia familiar estructural en 1974. El modelo estructural comprende a la familia como un sistema que tiende a la defensa de su estabilidad ante los cambios de condiciones e influencias interna y externa, lo que suele favorecer la disfuncionalidad mediante mecanismos de mantenimiento del sufrimiento, tanto en la familia o de alguno de sus miembros. El restablecimiento de jerarquía, la formulación de límites claros, la definición de roles y funciones y la disolución de alianzas o triángulos ayudaría a regresar a una estructura familiar funcional. Ahora vamos a ver las características de las familias funcionales. Las familias funcionales se caracterizan por cumplir de manera eficaz su función de sustento a lo que refiere a las necesidades de sus miembros. Se realiza una repartición equitativa de las tareas del hogar, se fomenta el trabajo en equipo de esta manera, se potencia el sentido de pertenencia a la familia y a la misma vez se estimula la identidad personal y la autonomía de cada uno de sus miembros, existiendo un equilibrio entre la pertenencia al grupo familiar, pero también la individualización. Existen límites claros, fronteras psicológicas, que los demás miembros no deben traspasar y que garantizan la adecuada convivencia en el hogar. A pesar de que existan reglas y roles bien definidos, ante la presencia de problemas familiares existe cierta flexibilidad que facilita llegar a acuerdos y soluciones enfocados en el bienestar familiar. La comunicación es clara, donde todos los miembros pueden expresar lo que piensan y lo que sienten, de manera asertiva y sin dañar a los demás. La familia crece a la par de sus miembros, de manera que los errores cometidos son experiencias de aprendizaje que los fortalece, son flexibles y dinámicas. Hay factores psicosociales que influyen en las problemáticas familiares. Los problemas psicosociales se definen como las situaciones de estrés social que producen o facilitan la aparición en los individuos afectados de enfermedades somáticas, psíquicas o psicosomáticas, lo que da lugar también a crisis y disfunciones familiares con graves alteraciones de la homeostasis familiar, capaces de generar manifestaciones clínicas en algunos de sus miembros. El estrés social es importante como desencadenante de crisis familiares o como factor desestabilizador en familias disfuncionales, lo que da lugar a que algún miembro de la familia se enferme y en estos casos el paciente sintomático tiene el valor de expresar la inestabilidad familiar. Por último, vamos a ver cuáles son los factores familiares de riesgo y los factores familiares de protección. Los factores familiares de riesgo son patrones familiares de consumo, desorganización familiar, conflicto familiar, violencia doméstica, falta de disciplina y supervisión familiar, las normas y castigos relacionadas con el consumo de drogas, pocos estrictos, ambiguos e incoherentes, el aislamiento social de la familia, el elevado estrés familiar, el nivel de exigencia familiar que no se adecúa a las capacidades del hijo o hija, el poco reconocimiento de los logros, las pocas expresiones de afecto y la ausencia de respeto y disciplina. Por otro lado, los factores familiares de protección son familia integrada con sentimientos de pertenencia, la presencia de valores, los límites claros y explícitos, la implicación en la familia, los hábitos de vida saludable, la dinámica familiar positiva, las buenas relaciones paterno-filiales, o sea, comunicación estable, fluida y reflexiva, el fomento de la autoestima, el desarrollo de actividades enriquecedoras y satisfactorias, el reconocimiento del logro, la aceptación de los problemas internos y la búsqueda de soluciones.